Hola, bienvenidos a Jornadas de Fe, Catecumenado C16. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En breve, la doctrina social de la Iglesia se basa en la justicia de Dios como la expresó Jesús. La doctrina social de la Iglesia tiene 7 principios clave. Los cristianos están llamados a promover la justicia y a defender a los pobres y vulnerables. La justicia social. Desde sus inicios, la Iglesia Católica ha tratado de entender y vivir el mandamiento de Jesús de ámense los unos a los otros como yo los he amado. Siguiendo la guía de Cristo, la Iglesia se preocupa por toda la persona. Además de apoyar el alimento espiritual, la Iglesia está llamada a ofrecer comida, techo y seguridad a los necesitados. También estamos llamados a trabajar para cambiar los sistemas injustos de forma que los derechos humanos de cada persona sean respetados. Esta es nuestra responsabilidad social. El deber de hacerse prójimo de los demás, de servirlos activamente, se hace más acuciante todavía cuando estos están más necesitados en cualquier sector de la vida humana. La doctrina social de la Iglesia nace de la convicción de que cada persona tiene un valor infinito, porque hemos sido creados a imagen de Dios. No importa qué tan pobre, débil, enferma o indefensa pueda ser una persona, él o ella debe ser tratada como hijo de Dios. Los cristianos están llamados a trabajar por la justicia social, asegurando que todas las personas tienen satisfechas sus necesidades básicas. Estas necesidades básicas son el alimento, el vestido, la casa y contar con un ingreso que le permita vivir a una familia. Los cristianos estamos llamados a compartir nuestros dones y a cooperar con las instituciones que trabajan por el bien común. Aprendan a hacer el bien, busquen lo justo, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan pues y disputemos, dice Dios. Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que Dios quiere de ti, tan solo respetar el derecho, amar la lealtad y proceder humildemente con tu Dios. Preguntas. ¿Qué temas relacionados con la justicia social conoces? ¿Cuáles te llaman más la atención y por qué? Escribe la respuesta. Jesús y la justicia social. En la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús buscó siempre la justicia social, era muy consciente de los sufrimientos y dificultades de la vida real. En el Evangelio de Lucas, Jesús narra la historia de Lázaro, un pobre cubierto con llagas, que deseaba comer, deseaba llenarse de lo que caía de la mesa del rico. Cuando Lázaro murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Cuando el hombre rico murió y pidió clemencia, Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario, sus males. Ahora pues, él es aquí consolado, y tú atormentado. En esta historia, Jesús no condena al hombre rico por ser rico. El pecado del rico fue su indiferencia ante el sufrimiento que había a su alrededor. Jesús nos da una importante enseñanza en este pasaje. Estamos llamados a ayudar activamente a quien es vulnerable, pobre o vive marginado. ¿Por qué rechazas a uno que tiene los mismos derechos que tú sobre la naturaleza? ¿No le das al pobre de tus propios bienes? Es una porción de lo que le pertenece, lo que le estás devolviendo. Eso lo dijo San Ambrosio. Pregunta. ¿Cuándo has sentido la tentación de cerrar tus ojos ante el sufrimiento de otros? ¿Qué tan deseoso estás de hacer algo por los pobres y oprimidos y de ponerte de su parte? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Tu tiempo, tu dinero, la estima de los demás? Escribe las respuestas. Dar prioridad a los pobres. Siguiendo el ejemplo de Cristo, la Iglesia nos llama a un amor preferencial por los pobres. Nuestras instituciones, decisiones y acciones deben estar guiadas por estas 4 prioridades que aparecen en la Carta de los Obispos de los Estados Unidos
en su carta pastoral Justicia Económica para Todos. Satisfacer las necesidades básicas de los pobres, incrementar la participación activa de los pobres y de los marginados, invertir más en bienes y talentos que beneficien a los pobres, evaluar las diversas políticas a la luz de su impacto en la vida de las familias. En Mateo capítulo 25, versos 40 y 45 dice: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. El mensaje social de la iglesia. Jesús no fue un político, pero tampoco tuvo miedo de hablar sobre temas de política. La iglesia se esfuerza por seguir su ejemplo. Si bien pide al clero y a los religiosos abstenerse de asumir cargos políticos, la iglesia no evita los temas relacionados con la política, especialmente cuando los derechos humanos se ven amenazados. Una verdadera espiritualidad centrada en Cristo debe condenar cualquier estructura política o práctica que haga menos o degrade a las personas. Por ello, la iglesia debe ser lo que Dios quiere que sea: levadura de paz, justicia e igualdad entre todos los pueblos, una defensora de la dignidad y de los derechos del pueblo de Dios. La época moderna de la doctrina de la iglesia comenzó con la encíclica del Papa León XIII sobre la situación de los obreros, Rerum Novarum. Esta respuesta a los cambios que había sufrido la sociedad europea a causa de la industrialización y la urbanización. El Papa León pidió que terminara la explotación de los obreros y abogó por un salario justo y por el derecho de estos a organizarse en sindicatos y negociar de forma colectiva. El Papa también aclaró que la doctrina católica sostiene el derecho a la propiedad privada y a una ganancia justa. Desde entonces, la Iglesia Universal y las conferencias episcopales han hablado de problemas sociales como la guerra y la paz, la economía, el racismo, la libertad religiosa, la pena de muerte, la santidad de la vida, el hambre, la pobreza y el ambiente. Si bien los líderes de la Iglesia no son expertos en economía, relaciones laborales o política, sí entienden la palabra de Dios en relación con la igualdad, la justicia y los derechos humanos, e invitan a todas las personas a entender y observar la ley de Dios. Estamos llamados a preocuparnos tanto por las necesidades inmediatas de los pobres a través de obras de caridad, como por eliminar las causas de los problemas sociales, defendiendo políticas justas y ayudando a cambiar las estructuras sociales injustas. Dorothy Day, cofundadora del Movimiento del Trabajador Católico, explicó: cuando ves a un señor caminando por una carretera y ves que lo atropella un camión, y por supuesto que corres a ayudarlo, y si ves que lo mismo le pasa a otra persona, harás igual, y seguirás haciéndolo en situaciones similares. Pero después de un tiempo comenzarás a preguntarte, ¿de dónde vienen los camiones que atropellan a las personas? Y una vez que lo descubras, tratarás de detenerlos desde antes. Preguntas: ¿por qué crees que hay mucha gente que quiere dar dinero para remediar problemas sociales, pero que no quiere ensuciarse las manos, involucrándose en primera persona en el servicio o en otras acciones concretas? Si todo lo anterior es necesario, ¿por qué no es suficiente para los cristianos ser caritativos dando dinero? Medítalo y responde. Principios de la doctrina social católica. La doctrina social de la Iglesia se enraiza en la convicción de que todas las personas creadas por Dios con amor tienen un valor y dignidad inherentes. Los 7 principios de la doctrina social de la Iglesia guían nuestra labor en favor de las necesidades y derechos de todo el pueblo de Dios. Vida y dignidad de la persona humana. Toda vida debe ser protegida desde su concepción hasta su muerte natural, y toda forma de discriminación debe terminar. 2. Promover la familia, la comunidad y la participación. El matrimonio tradicional y la vida familiar son instituciones sociales fundamentales y deben ser fortalecidas y apoyadas. 3. Derechos y responsabilidades. Todas las personas deben poder satisfacer sus necesidades básicas, esto es,
comida, vestido, vivienda, descanso, atención médica y educación. 4. Amor preferencial por el pobre y vulnerable. Las necesidades de los pobres y vulnerables están en primer lugar y merecen una respuesta preferencial cuando estamos en condiciones de ayudar. 5. Dignidad del trabajo y derechos de los trabajadores. Todos tienen derecho a un empleo justamente remunerado y condiciones dignas de trabajo. 6. Solidaridad. Somos una sola familia humana y debemos trabajar porque todos vivan con paz y justicia. 7. Cuidado de la creación de Dios. Estamos llamados a proteger la vida humana y el mundo que Dios nos ha dado. Preguntas. ¿Cuáles de estos principios te llama más la atención? ¿A qué te está llamando Dios en este campo? Si ya se te olvidaron, escúchalos de nuevo, responde las preguntas y anótalo en tu cuaderno. El bienestar de la sociedad es una preocupación de la Iglesia y debe ser también nuestra preocupación. Podemos promover la justicia social de las siguientes formas. Compartir nuestros bienes. Compartir lo que tenemos reduce las diferencias entre pobres y ricos. Servir a otros. Jesús dijo que quien quiera que desee ser grande debe convertirse en servidor. Podemos ofrecernos como voluntarios para hacer obras de caridad y actos de servicio. Alzar nuestra voz por la justicia. Podemos escoger una causa social y hacer algo para ayudar a la sociedad a tomar conciencia del problema y de la necesidad de solucionarlo. Preguntas. Lee Mateo capítulo 25, versos 31 al 46 y reflexiona en las siguientes preguntas escribiendo la respuesta en tu diario. ¿De qué forma me está llamando Dios a compartir mis posesiones con los necesitados? ¿De qué forma me está llamando Dios a servir a otros a través de actos de caridad y de servicio? ¿De qué forma me está invitando Dios a comprometerme con la justicia? ¿Quiénes son los últimos que claman esperando mi respuesta? ¿Cómo voy a responder? Entonces, medita las preguntas y respóndelas. Y con esto terminamos los videos de catecumenado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos después. Hasta luego.